¿Usted prefiere, Bante, usted prefiere que tengamos las cámaras encendidas o no? Como queráis, Ah, bien, como queráis. ok. Bien. Bueno, le comento un poco de nuestro Mm, grupo y si a usted le parece, después nos cuenta un poco de usted, de cómo se inició como ujú. monje y así nos vamos conociendo y vamos entrando en confianza para que podamos tener un diálogo fluido y de reconocimiento, ¿no? Nuestro Muy grupo bien. tiene, este grupo, por ejemplo, el de Tirataná, tiene Ujú. orígenes, tiene orígenes por alrededor del 2011, 2012. Surge Vale. en Montevideo con la visita de en Argentina, estuvo por ahí el 8, creo, si no recuerdo, y después hizo otra visita. Y allí se Ujú. formó un pequeño grupo y que dio lugar después a lo que somos hoy, ¿no? En realidad, Sí. la visita fue en el 2008, pero las reuniones comenzaron como en el 2011, más o menos por allí. Y, Vale. y bueno, y hemos ido sosteniendo el grupo y después de la pandemia o durante la pandemia, bueno, incorporamos este recurso de Internet porque estábamos todos aislados y bueno, lo hemos Claro, sostenido sí. desde ese momento, de ese momento hasta aquí, hemos sostenido por internet nuestros encuentros y así se han ido incorporando otros grupos, comunidades, por ejemplo, ahora en Argentina hay un grupo de personas que también están organizándose allá, y están empezando a hacer actividades coordinadas, ¿no? Y bueno, han hecho algún retiro también, que Ujú. más o menos En de alguna manera Argentina. se decanta de toda esta experiencia, ¿no? Y bueno, con el tiempo hemos Perdona, logrado, ¿qué has dicho? ¿Se le canta? decanta, o sea, Se decanta, sí, ahora te he entendido, sí. Se decanta de esa experiencia, ¿no? Con Bante sí, Nandi Sena, ¿verdad? sí, por ahí empieza todo la actividad. Ahora, después hemos tenido visitas como la de Ujú, Ayán Sumedo, ha venido el Venerable Rajula, ha venido ujú. también Bante Mudito, Sí. Marallina. Bueno, esperamos que venga usted también algún día y conozca Ujú, nuestro lugar y nos visite para hacer un retiro. Así que, bueno, es una comunidad incipiente, con mucho entusiasmo, por supuesto. Ya tenemos 15 años intentando ujú, entender el Dharma poco a poco y, y bueno, manteniendo la inspiración a través de la generosidad vuestra, de los bhikkhus, los renunciantes que nos visitan, que nos ayudan. Y esa es un poco nuestra historia grupal, ¿no? Eh, Este, bueno, hacemos actividades también presenciales porque, como ya le decía, tenemos este sitio físico que tiene condiciones ujú, para hacerlo y acá, bueno, nos juntamos. No es el Dhammavihara, por supuesto, ¿no? Es algo mucho más sí. modesto, mucho más pequeño. Tampoco es el Sudavari, mucho menos, pero Ujú, es suficiente como para que las personas que en Uruguay estamos interesadas en la práctica y en el estudio nos podamos reunir y podamos tener nuestras ujú. actividades. Así que bueno, es un poco más o ¿Cuántos sois menos, más o menos? ¿cómo? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois más o menos la comunidad? Bueno, eh, por acá han pasado cientos de personas, ¿no? Pero Ah, En Uruguay seremos una veintena más o menos de personas que andamos en torno a este ¿una grupo. centena? ¿No te he No, escuchado no, no, bien? Una centena. 20 personas que Ah, somos regulares, 20 personas. Después, vale. bueno, hay personas que vienen y van, pero Sí, que gente que viene y va. Sí, 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 sí. esas no las contamos porque, bueno, nunca se sabe, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Ujú. Y bueno, más o Vale. menos esa es la historia nuestra y nos gustaría conocer la suya.
para así nos podemos familiarizar un poco con usted. Sí, bueno, pero qué difícil, ¿no? Hacer lo que hacéis allí, porque no eh, es difícil estudiar o aprender el Dhamma a veces, porque el idioma es una dificultad, ¿verdad? Es en Pali o está la mayoría, no, no sé, traducido al inglés, en parte al español. Entonces es bastante difícil lo que habéis hecho 15 años. Entonces, sadhu por todo el esfuerzo, todo lo que estáis organizando y seguramente habéis tocado a mucha gente, no solamente en vuestro sitio, pero también en, ah, en la internet también. Entonces, ah, qué bien que habéis hecho eso. Me alegro mucho porque eso como que abre las puertas o como que empieza a abrir el camino para que algo más grande luego venga y otros bantes y maestros puedan venir, ¿no? Entonces, sadhu por vuestras actividades estos años. Yo, yo soy de Brasil, como ya sabéis, y, pero viví en España desde los 18 años porque yo era bailador flamenco. No sé si conocéis al flamenco, pero mi madre baila flamenco y yo pues les seguí sus pasos, ¿no? Cuando era pequeño, desde los 11 años, creo. Y entonces, pues eso fue, digamos, mi carrera artística unos años en Brasil y luego me fui a vivir en España, donde el flamenco es más fuerte, claro. Y estuve allí 7 años en España bailando como bailador o como coreógrafo, pero ah, llegó un momento donde buscaba algo más, con más significado, digamos, o no sé, tenía un sentimiento de que algo muy importante eh, me faltaba, ¿no? Aunque mi carrera, digamos, como bailador iba bien, yo diría que iba bastante bien y estaba creciendo en lo que es la profesión, pero, pero llegó a ese punto donde yo, pues todo estaba bien, pero me faltaba algo importante. Y yo, viniendo un poco del yoga, pues tenía esa idea de que era la meditación. Entonces pensé, si quiero meditar, pues a lo mejor me tengo que ir a India. Ese es el lugar donde pensé que debería ir en aquel momento. Entonces, pues tomé un tiempo y me fui a India. Y en India es donde tuve, digamos, diría en términos del Dhamma que el mérito me ha ayudado, me ha dado soporte, yo diría, porque en India hay un montón de enseñanzas y distintos sabores de Dhamma, ¿verdad? Pero lo primero que encontré fue la enseñanza Theravada. Eh, Incluso eran en un sitio donde es un área donde están los tibetanos en realidad, pero el maestro de aquel retiro específico fue uno de los primeros estudiantes. No sé si conocéis a la tradición de PAOK en Myanmar. Es una tradición súper enfocada en la meditación. Bueno, pues él fue uno de los primeros estudiantes occidentales de PAOK. Y luego estaba dando ese, digamos, ese cursillo como un retiro de 8 días, creo que fue. Pero fue muy interesante, es una persona muy culta, se llama Dhammadippa, también estuvo en Brasil, estuvo en España también, no sé si estuvo por ahí, pero él nos dio una introducción muy interesante al budismo, sobre todo enfocando en el Visuddhimagga, la moralidad, concentración, cómo desarrollar los jhanas y vipassana, etc. Y habló de la Abhidhamma también, y habló de esa tradición en Myanmar, que es digamos, del linaje de PAAUK, podríamos decir,
dentro del Theravada. Y entonces eso fue lo que, mi primera, digamos, vivencia con la meditación allí en el budismo y creo que tuve mucha suerte. Y entonces desde allí me fui al Myanmar directamente y pues empecé a meditar allí en PAOK, en un centro en Molomiain se llama. Y allí estuve, mi intención al principio era pues meditar un mes, 2 meses, 3 meses y volver a casa, ¿no? Pero poco a poco, pues viviendo allí con los monjes, con el sangha y estudiando, leyendo y haciendo preguntas, sobre todo meditando, pues mi entendimiento pues cambió. Eh, la meditación te da como más confianza en la enseñanza y pues yo creo que poco a poco varios elementos, ¿no? Pero lo que pasó es que me quedé más y más, extendiendo la visa, etcétera. Y al final pues me quedé 7 años allí, pues en PAOK, sobre todo meditando. Y claro, después de un año así, ya quise ordenarme. En principio mi idea no era ordenarme, eh, como puedo decir, por vida, pero era como una intención así, bueno, pues quiero meditar, mejor si soy monje y sigo mejor sila, entonces como de una manera temporaria, ¿no? Eso fue mi intención al principio, pero luego después de la ordenación, samanera un tiempo y luego como bhikkhu, ya quedó claro así. Después de la ordenación como bhikkhu, quedó claro que mis valores habían cambiado tanto con la enseñanza y la práctica que ya no podría volver a bailar y dedicarme al baile. No es que de repente no me guste el baile, etcétera, pero es que mis valores cambiaron y entonces las prioridades cambiaron. Entonces, pues decidí, ¿no? Quedarme como monje y seguir en la práctica, sobre todo de la meditación en aquel tiempo. Y allí estuve, pues, 7 años en PAOK. eh, y es un buen monasterio, siguen el Vinaya y enseñan el Dhamma de una manera muy precisa o muy eh, detallada, yo diría. Yo creo que de los sistemas de meditación, si lo podemos llamar así, yo creo que hoy en día es de los más detallados, por lo menos. Y, y luego, después de un tiempo allí, yo pues sentí que quería estudiar más a fondo el Dhamma, porque allí, aunque tuviera muchos monjes, maestros allí, no tenía muchas clases, por ejemplo, y no podía ah, ir a fondo en lo que es la enseñanza o en más detalle. Entonces, pues estaba buscando un sitio donde podría a lo mejor estudiarlo a fondo. Y por un tiempo pensé en hacerlo en Myanmar, pero era bastante difícil las condiciones. Tendría que aprender el idioma de allí, que es bastante difícil, incluso sin maestros para enseñártelo. Am, y luego, pues, tienen un sistema bastante ya desarrollado, pero ya bastante rígido. Y, y es como un poco, yo diría, como es diseñado un poco para muy jóvenes, samaneras. Entonces, tendría que vivir con samaneras muy jóvenes, memorizando textos sin entenderlos, sobre todo al principio. En Myanmar ellos hacen bastante memorización, incluso sin entender bien el texto al principio, sobre todo. Y eso para mí, viniendo de mi educación occidental, yo creo, y la necesidad de hacer preguntas e investigar, para mí no era muy, muy interesante estudiar de esa manera. Y
Bueno, afortunadamente surgió este centro aquí, que es donde estoy. Podéis ver ahí el nombre, ¿no? Que se llama International Institute of Theravada. Es un instituto, bueno, internacional de Theravada. Y aquí lo que están haciendo es un centro pues, nuevo. Somos el primer grupo de estudiantes y los maestros estudiaron en Myanmar. Hoy en día creo que la mayoría está de acuerdo que Myanmar tiene un sistema más robusto de estudio, incluso de práctica en general. Tienen más monjes y entonces ellos fueron allí y estuvieron allí una década estudiando y han vuelto al Sri Lanka, que es donde estoy ahora, Ana. Y y han empezado este centro con esa intención digamos, mejorar la calidad del estudio del Dhamma en Sri Lanka, que hoy en día no está muy fuerte. Entonces, pues es lo que están haciendo. Y están ofreciendo algo un poco interesante que no se encuentra muy fácilmente, que es digamos, una mezcla del estudio tradicional, que en mi opinión, hoy en día todavía es más intenso o más fuerte el estudio tradicional, por lo menos en Theravada, en el budismo Theravada. Eh, Luego hay el estudio académico en universidades, pero suele ser menos profundo, menos detallado. Por lo menos es como lo siento. Entonces, lo que están ofreciendo aquí es un poco una mezcla de ese estudio tradicional, detallado, profundo, pero también te dan cierta reconocimiento académico también a los monjes. Eso es lo que están intentando hacer, sin perder el entorno monástico y el entrenamiento monástico. Entonces es lo que estoy haciendo. Llevo casi 4 años aquí y por ahora estoy bastante contento. Los maestros enseñan en inglés, entonces podemos hacer preguntas ya desde el principio y pasamos más tiempo pues preguntando, investigando y claro, memorizamos cosas también importantes, pero no memorizamos tanto como en Myanmar. Y eso nos da pues un poco más de tiempo para pues a lo mejor investigar o entender el contenido mejor, creo. Entonces, eh, esa es mi trayectoria. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis discutir algo. Dime, Edgardo. Bien, bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy grande por, por hoy participar con nosotros, por ayudarnos y disponerse a compartir el Dhamma. Y bueno, preguntas, estamos llenos de preguntas, ¿no? Siempre hay un poco de timidez al principio y un poco de inhibición al principio, pero en la medida que vayamos conociendo cuáles son las líneas de práctica y estudio, Ujú. bueno, nos vamos a convertir en personas muy, digamos que insistentes en las preguntas, ¿no? Por experiencia. Bueno, lo que Muy me bien. gustaría en particular preguntar es qué tipo de relación existe entre este instituto y las Mm. comunidades laicas, ¿no? ¿Hay algún vínculo con el cual los Perdona, laicos, ¿de qué? ¿De Tai? ¿Tai? ¿De Tailandia? no del instituto donde usted se encuentra ahora? ¿Hay Sí. contacto con las comunidades laicas o no hay Ah, contacto? laica. Vale, vale. No te escucho muy, muy claramente, está como un poco bajito. Nikesh, can we give it more volume? Can you give him a little bit more volume? I cannot hear them very well. Ah, Ahora ya. se escucha mejor. Ya, sea, sí, sí, ahora te escucho mejor. Vale.
Con las comunidades laicas, has dicho, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Bueno, este centro, eh, incluso al principio habían unos laicos aquí, pero digamos que la intención principal es pues formar o instruir a monjes. Entonces están dando énfasis a monjes. No hay estudiantes muy jóvenes, quieren enfocarse en gente ya un poco más madura, un poco más, por ejemplo, 16 años creo que es lo mínimo. Entonces, algunos eran samanera al principio, pero ahora ya son todos bhikkhus casi. Y están pues dando énfasis en eso, en monjes, e intentando darles esa instrucción. Hay monjes locales que estudian en el idioma de aquí, ¿no? Sinhala, y luego pues en inglés. Entonces tenemos como dos medios, ¿no? El Sinhala y el inglés. Y estudiamos más o menos lo mismo. Y estudiamos pues un poco de todo lo que se estudia tradicionalmente en un entorno tradicional, el Abhidhamma, el Pali. Tenemos a un maestro de Pali muy bueno que estudió en Myanmar varios años el curso del Abhivansa, que es de de los exámenes más difíciles que hay en Myanmar. Y Bhante Magavihari, Abhidhamma, enseñando Abhidhamma, luego todos los aspectos del Vinaya, de la disciplina, el Vibhanga y el Khandaka. Luego Suttanta, tenemos dos clases de Suttanta y luego clases eh, más enfocadas en la meditación, sobre todo la parte teórica. No estamos meditando mucho aquí, es más el estudio. Entonces podríamos decir que es un pariyatti, un centro de pariyatti, ¿no? Decimos en Pali, de estudio, sobre todo del pariyattisasana. Y no tiene tanta conexión con los laicos directamente, pero sí que habían laicos al principio. Pero incluso teníamos un español, pero después de unos meses se fue. Y teníamos algunos otros, uno de Indonesia, uno de India. Habían algunos laicos al principio, pero poco a poco se fueron todos. Entonces, yo creo que el foco, yo diría, sería en monjes, sobre todo monásticos, samaneras y bhikkhus, a lo mejor en el futuro también sayaleis o mujeres también ordenadas. Y, pero no hay tanta énfasis en laicos, pero sí que hay creo, el espacio para laicos, pero no es el énfasis ahora mismo. Están intentando formar a maestros, o sea, monjes que puedan ir a enseñar el Dhamma y enseñar, por ejemplo, el próximo grupo de estudiantes y que puedan ir a otros sitios y enseñar el Dhamma digamos, con calidad, porque hace falta, ¿no? Hoy en día en el sasana de manera internacional, ¿no? Por eso también tienen aquí este espacio para poder grabar videos decís, ¿no? Para grabar los vídeos y dar pues charlas y de esa manera conectar también y poner una cierta presencia online, que creo que hoy en día es importante que tengamos Dhamma de calidad online. Y entonces, pues eso, tienen una conexión con los laicos, pero no es el énfasis ahora mismo, yo diría. ¿Queréis bien. venir? Bueno, en algún momento a mí me encantaría, ¿no? Es una tarea, una materia pendiente conocer estos países Theravada, ¿no? Lamentablemente todavía no ¿No los has he estado conocido. por aquí? ¿No has No, 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 estado por aquí? no, Vale. aún no he podido estar. Pero estoy seguro que se va a dar esa situación, se va a dar. Ujú. Bueno, tenemos unas preguntas de Soledad y de Nadia. No sé quién había levantado la mano primero. Soledad. Bueno, a ver, Soledad. Bueno, muchas gracias,
por lo que nos está contando. Y yo lo que quería, algunas preguntas ya las ha respondido en cuanto a los laicos, en cuanto a las mujeres. Y no, mi pregunta es, ¿cómo es la dinámica, cómo es la rutina ahí de trabajo? Y si ustedes viven ahí, y cómo son apoyados Mm. en el día a día. Era un poco más curiosidad que otra cosa, pero me gustaría saber si hay soporte de ustedes, cómo hacen para comer y todo ese tipo de cosas. Gracias. Gracias, Soledad. Soledad, ¿no? Soledad, era, ¿no? Ah, pues sí, aquí estamos. Este es un centro, aquí tenemos el Sangha, somos más o menos 70 monjes ahora mismo. Eh, y tenemos algunos trabajadores aquí, algunas personas laicas viven aquí, porque estamos en un centro bastante lejos de la ciudad. Entonces, hay algunos laicos aquí como trabajadores. Y hay una fundación, que es un... ¿Se cortó o soy yo? Sí, sí, se congeló, Bante. Sí, alguien pateó el cable y bueno, vamos a esperar un esta poquito. fundación. ¿Mm? Eh, ¿Sí? Perdón, que se había cortado cuando empezó Ah, a contar lo de la fundación. sí, que hay una fundación que es separada del instituto. Tenemos el instituto donde estamos el Sangha, ¿no? Y hay algunos trabajadores aquí, por ejemplo, tenemos una cocina con trabajadores, entonces hacen la comida y ofrecen al Sangha y viven aquí, ¿vale? Pero toda la parte financiera lo hace una fundación de laicos que dan el soporte, digamos, financiero para el instituto. Entonces, el Sangha no tiene que, pues, recibir dinero ni nada de eso, y todo lo hace esta fundación. En este caso se llama Kshema Bhumi. Kshema Bhumi, o en Pali sería Kema Bhumi, pero es una fundación con esa intención, con motivo de darle el soporte al este instituto IIT, ¿no? Entonces está de manera separada legalmente. El instituto es una cosa y luego la fundación, donde pueden recibir donaciones, donaciones locales y donaciones también internacionales, y ellos dan pues el soporte con los requisitos para el Sangha, lo que hace falta, la comida, etcétera. Incluso los trabajadores del monasterio trabajan para esta fundación, no para el Sangha. A ver, viven aquí, pero son como trabajadores de esta fundación, digamos, ¿no? No, 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 Es no la- son voluntarios, sino que son empleados que cobran y todo. A veces hay gente que viene como voluntario y pasa un Bien. tiempo, por ejemplo, pero la mayoría de los que están aquí a largo plazo son trabajadores de esta fundación. Nadia, ¿Y a su, ver, Nadia. perdón, y su rutina? ¿Cómo Ah, se sí, levantan? sí, la rutina. Aquí estamos sobre todo estudiando, ¿no? Entonces, pues todos vivimos aquí en este centro, no es muy largo, todo está como a 5 o 10 minutos caminando. Y pues cada uno tiene su casita, digamos, y, y tenemos clases de lunes al jueves. Lunes, martes, miércoles, jueves. Tenemos 6 clases en cada uno de estos días, ¿vale? De estos tópicos, ¿no? Que hemos discutido. Pali, Abhidhamma, Vinaya, meditación, etcétera. 6 clases al día de lunes a jueves. Y luego, normalmente el viernes tenemos algún tipo de examen. Entonces, tenemos exámenes aquí, normalmente uno a la semana, un tópico a la semana. Y luego hay cosas que, pues, el tiempo que tenemos libre, pues, tiene que estudiar. Hay bastante contenido que estudiar, entonces, pues, uno tiene su tiempo libre para estudiar
a lo mejor memorizar un poco los textos, luego lo que son cosas monásticas que tenemos que hacer, que son de cierta forma parte del entrenamiento. Cada uno tiene un poco su trabajo en el monasterio, limpiar aquí, etcétera. Entonces es como un monasterio, pero más enfocado en el estudio y de una manera un poco académica. Entonces tenemos exámenes finales, ese tipo de cosas. Y luego, como se dice en español, grades y ese tipo de cosas. Y al final, pues tendremos cierto reconocimiento académico y los monjes que puedan terminar eso y recibir como un bachiller, creo que se llama en español, ¿no? Un bachiller. Aquí son 6 años un bachiller, es bastante largo el bachiller, y luego 2 años de que sería como un máster. Sí lo pueden ofrecer, ¿no? Todavía están pues un poco organizando eso, pero parece que el bachiller está bastante seguro. Pero sí, la intención principal, yo diría, Soledad, es el estudio en profundidad, con calidad, y más o menos tenemos pues ese horario, ese schedule. Entonces tenemos el chanting por la mañana, por ejemplo, a las 5:30, luego tenemos breakfast, el desayuno, luego tenemos clases por la mañana, 3 clases, el almuerzo antes del mediodía, luego clases por la tarde y el resto del tiempo, pues tus actividades, tus estudios, a lo mejor alguna charla, alguna otra actividad, un poco de meditación. Tienes bastante tiempo libre, pero hay bastante contenido que estudiar y exámenes, entonces tienes que dedicarte casi todo el tiempo al estudio. ¿He contestado todo? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Nadia. Hola, Bante, buenos días. Muchas gracias por el tiempo de estar con nosotros. Hola, encantado, Nadia. Ujú. Quería saber, ¿ahí en el instituto hacen también procesos de ordenaciones o nada más son para monjes que ya están ordenados externamente? Sí, sí, hay ordenaciones. Mm. Aquí estamos dentro de bueno, hay como el Sangha en Sri Lanka, pues hay creo que algunos nikayas como grupos, ¿no? De ordenación. Tenemos ese tipo de cosa hoy en día, ¿no? Entonces, aquí en el centro tenemos el SIMA, donde podemos hacer ese tipo de Vinaya Kamma, ¿no? Que se dice como actos del Vinaya, del disciplina, actos del Sangha. Entonces, sí se puede hacer ordenaciones aquí. Y normalmente llevan a los monjes que quieren ordenarse, lo llevan a un lugar específico donde llevan haciendo hace muchos años todo ya ahí preparado y lo hacen una vez al año. Entonces, Mm. incluso esta semana fue la semana de ordenación de este año. Aquí en el Sri Lanka lo hacen una vez al año solamente. Es la manera que lo hacen aquí, digamos, este Nikaya, este grupo. Entonces, sí, uno puede venir, incluso como laico, puede venir y ordenarse como samanera y luego ordenarse como bhikkhu. También ofrecen eso, ese tipo de eh, ordenación completa. Gracias, Bante. Y quisiera, no sé si me quedó muy claro, si en el espacio, ahí en el International Institute de Theravada, no hay espacio para recibir mujeres, aunque sean laicas, o solamente es un espacio dedicado a masculinos. Ahora mismo aquí, porque no es un sitio muy grande, estamos Ujú. solamente hombres. Aquí, la Ujú. mayoría monjes. Pero hay un sitio cercano que es un monasterio más dedicado a la meditación, donde a lo mejor mujeres van allí a veces, o tienen el plan de abrir un sitio cercano, como a 5 minutos de aquí, solamente para mujeres. Entonces tienen este plan. Entonces, creo que el próximo grupo, que será dentro de 2 años y medio, a lo mejor ya habrá la oportunidad para mujeres de venir, vivir aquí, estudiar, etcétera. Pero ahora mismo no hay. Gracias, Bante. Y una última pregunta. Em,
ahí en el centro tienen una currícula ya establecida, no tienen, por ejemplo, programas que puedan dar en línea, que sean clases impartidas en inglés para comunidades internacionales externas al país en Sri Lanka. Aquí tienen lo que es el currículum de estudio, digamos, del curso. Se llama Nisaya Muttaka, el curso que te da independencia. Y no sabes que los monjes tienen como ciertos requisitos, ¿no? Para ser independiente. Ujú, Y pues tomamos esto más o menos como, digamos, el conocimiento básico que uno debería intentar tener. Entonces, el nombre del curso, estos 6 años, se llama Nisaya Muttaka, que es para dar estos requisitos. En verdad, estudiamos más que los requisitos básicos, pero ujú, este es el plan, ¿no? Entonces, el currículo del curso, del cursillo, incluye a todas estas cosas importantes, incluso otras cosas que no están ahí como digamos, requerimiento básico para ser independiente, ¿no? Como monje. Y luego ellos dan, pues, charlas a menudo online, a veces en inglés o a veces en, pues, Sinhala. Y tienen, pues, el canal de YouTube, el Facebook, y pues utilizan un poco estas plataformas para enseñar también, un poco llegar al público, pero solamente tienen en inglés o en Sinhala, no tienen en español. Soy el único que habla español aquí, pero a lo mejor en el futuro podríamos hacer algo en español. Eh, entonces, ahora mismo ese es lo que no tienen, por ejemplo, o lo que estaría bien es un grupo de, por ejemplo, laicos, solamente laicos, un grupo internacional de laicos. Todavía no tienen ese tipo de cosa, pero sí que enseñan con regularidad en YouTube online y podéis buscarlo. Tienen buenas clases en inglés. Bhante Magavihari, por ejemplo, él enseña un montón, da muchas clases y bastante de ellas en inglés. Podéis encontrar un montón. Hizo varias clases sobre Rupa. Si queréis ujú, estudiar, escuchar sobre Rupa, materialidad, ¿no? Los dhammas que son materiales, llamados rupas, ¿no? Entonces hizo, por ejemplo, no hace mucho tiempo, hizo toda una serie en profundidad sobre rupas y está todo en inglés. Él tiene bastante buen inglés. Lo único es que no tenemos en español. ujú. Muchísimas gracias, Bante, gracias por De responder. nada. Ujú. A ver. Clovis, ¿tenías una pregunta? Estás mutado, Clovis, no se oye. Olá, Bante, todos. Muchas gracias, Bante, por essa ¿Todo bien, oportunidade. Claves? ¿Me escuchar bien? Sí, Qué bueno, sí, muy... te escucho. Ah, sí, qué Venga, bueno. hablamos español, ¿no? Hablamos español. Portunhol mejor, ¿no? Portuñol, ok, portuñol. Bante, eu creio que a pergunta que eu ia fazer, hum, Ah. primeiramente, agradecer-te pela atenção ao longo desse, desse início. E eu estava mirando na internet e apareceu Brazilian Monk. A E, Brazilian monk, yes. e eu não sabia que havia não, por lo menos do que show conosco em Brasil, não sabia que vós estava presente afuera como monge brasileiro. E foi uma Sí. satisfação saber que há essa Ujú. opção. E da pergunta que eu ia fazer, Bate, Ah, já foi de certa forma já foi contestada, que era o tema de laicos, não? laicos. E o que eu percebo, né, a dificuldade que eu tenho por estar vivendo no Uruguai, creio que os uruguaios Mm. também têm essa dificuldade de ter uma continuidade de ensinança, de ajuda, de apoio nas práticas, não?
e temos essa dificuldade. Creio que não é uma dificuldade só de Uruguai, creio que deve ser de qualquer pessoa que esteja lendo Isso. de um Sabe. monastério, né? E aparece Uhum, na internet com essas facilidades, né? Que são muito fantásticas. uhum, E eu pergunto, a pergunta que eu ia fazer creio que está mais para o futuro. Será mm. possível que essa ensinança online seja possível? Um grupo laico, de uma maneira. Porque o que eu percebo é que vem os maestros, cada um encontro e se vão, e vem o outro ano e se vão. Uhum. E eu percebo que não ¿Qué há que tú uma. dices? Disculpa, perdi o que tu disse? Por exemplo, eu percebo em minha prática que vem algum maestro acá a Uruguai, Ajá, traz ensinanças, pero sim. não há continuidade. Depois, em outro Ah, ano, vem e queda como se fora, não sei, para a minha experiência, eu percebo que queda meio que sem, claro, ya, entiendo, sem entiendo. direção, sabe? E eu Y pergunto se há com vocês essa possibilidade, ou se não há de entender algo que seja mais progressivo, gradual, né? De ensinança del Dharma. É isso. ujú, Muchas gracias. sim, imagina. Sim, Clovis. Eh, entonces, pues sí, es universal, ¿no? Yo diría, Clovis. Ah, eh, Creo que es, por eso he dicho al principio que es tan difícil de hacer lo que estáis haciendo, ¿no? Es establecer un sitio, un grupo y pues seguir poniendo como ese esfuerzo, ¿no? Por llegar a información y ponerlo y hacerlo como que tenga sentido, porque el budismo es muy hay mucha información, hay muchas cosas y a veces incluso eh, los términos tienen distintos significados en distintos lugares o pasajes. Entonces es bastante difícil de hacerlo solo, ¿sabes? Entonces yo entiendo 100% lo que dices de que no hay continuidad o que es un poco... eh, no es como un paso a paso, ¿no? Organizado y tal. Sí, eso sería lo ideal. Pero yo creo que como lo hacen aquí en Asia, claro, están en una situación distinta, tienen mucho más monjes enseñando eso. Entonces, normalmente aquí en Asia, lo que uno pues escucharía un poco el Dhamma, distintas charlas aquí y allí. Y también es un poco como dices, ¿no? Es un poco como un poco de eso, un poco de aquello, sin un paso a paso. Pero luego también hay como cursillos o algo un poco más organizado, clases. Yo creo que lo que buscas y lo que hace falta es que tengamos pues clases organizadas, como por ejemplo Bhante Nandisena, eh, he visto que está haciendo, enseñando el Abhidhamma, por ejemplo, como que paso a paso el Abhidhammatta Sangaha, el compendio del Abhidhamma, o el Dhamma Sangani, o ese tipo de clases, ¿no? Que te da la oportunidad de escucharlo y seguir y estudiarlo y te da como una continuidad, si lo digo bien, ¿entiendes? Entonces yo entiendo, es bastante difícil. E incluso la enseñanza en sí, cuando tú, si tomas el Tipitaka, él no sigue exactamente un orden. Tienes que empezar por aquí, luego esto, luego lo otro. No tiene este orden tan establecido. Entonces depende de una persona que pues sepa su camino en estos textos y te lo presente de una manera organizada.
te lo presente de una manera que cubra el conocimiento que necesitas, cuál es el próximo paso para esa persona. Entonces, yo creo que normalmente depende de esa persona, de ese guía, ¿no? De que el maestro, o normalmente un monje, pero no necesariamente un monje, pero depende de esa persona, que sepa su camino, que sepa la enseñanza y que lo presente de cierta forma. Entonces, estaría muy bien que hubiera una clase, como que un paso a paso regular, una clase regular. Eh, no sé si entre los monjes que hablamos español y que hablamos portugués, que somos a lo mejor incluso menos que español, eh, habríamos que a lo mejor organizar ese tipo de cosas. Recientemente hay pues un intento de Bhante Mudito, empezó eso de un poco como empezar a discutir entre los monjes que hablamos español de, de qué se puede hacer, por ejemplo. Entonces, yo creo que poco a poco se va organizando ese tipo de cosas. Entonces, puede empezar con ese tipo de cosas, con vosotros mismos, pidiendo a los monjes y a los maestros que tengáis eh, que, que, que enseñen de esa manera y sobre todo que puedan dar algo así un poco más largo, que dé una perspectiva más completa de la enseñanza, ¿no? Eh, yo creo que yo en mi situación ahora mismo, a lo mejor podría hacer algo así, pero tengo el tiempo bastante limitado, entonces tendría que ver cuánto tiempo puedo dedicarme a eso, pero a lo mejor podríamos intentar encuentros regulares, por ejemplo, ah, y yo como que elegir tópicos que vayan más o menos paso a paso, cubriendo los puntos esenciales de la enseñanza, incluyendo desde, bueno, laicos normalmente no necesitan discutir mucho el Vinaya, lo que es la parte monástica de reglas, etcétera, pero el Suttanta, el Abhidhamma y la meditación, ¿no? Que en el Suttanta, en el Abhidhamma también están como aquí y allí está todo como un poco separado. Uno tiene que estudiarlo y luego ponerlo, ah, traerlo todo a un sitio. Por eso libros que son un poco más modernos, ya antiguos, pero modernos, comparados con el Tipitaka original, que son como, por ejemplo, el Abhidhamma Sangaha, que es el libro que junta todos los principios más importantes, no todos, pero más importantes que encuentras en el Abhidhamma Pitaka, que sería muy difícil estudiarlo de una manera así completa. Entonces, ese tipo de libro un poco más moderno, que ya es bastante antiguo, tiene siglos, pero lo que digo es como un summary, ¿cómo se dice en español? No me acuerdo. Un summary, ah, ah, un- Un resumen, un resumen, eso, Um un sumário. resumen, gracias. resu- Sí, un resumen, un compendio, ese tipo de libro también ayuda un montón. Entonces, por ejemplo, si queréis tener muy buen entendimiento, sin tener que ir a varios sitios, podéis estudiar, por ejemplo, el Abhidhamma Sangaha. Este es un libro que te va a dar un entendimiento muy bueno sobre la enseñanza en general. Sobre todo, claro, el Abhidhamma. Pero con el Abhidhamma como fundación, puedes ya, sin tanta dificultad, entender lo que son los suttas, por ejemplo. Suttas también tienen puntos muy difíciles, pero si tienes esa fundación, y la Abhidhamma es de verdad la fundación que es como podríamos comparar como a uno que estudia la física o que es como estos principios de cómo funciona la mente y cómo funciona
estos dhammas, ¿no? En general. Si tienes ese entendimiento que ese libro, por ejemplo, te da, eh, ya tendrás muy buen entendimiento de lo que es el Dhamma. Luego, para la meditación tenemos el Visuddhimagga, que también te toma de varios sitios y pone lo que es la parte más práctica de la enseñanza. Entonces, con ese otro libro, el Visuddhimagga, ya tenéis la parte mucho más práctica, cómo desarrollar concentración de una manera mucho más práctica. Tienes que hacer el objeto de esa manera, prestar atención de esa manera. Esas son las etapas que tienes que desarrollar, los tres nimitas, los tres bhavanas, etc. Y luego cómo desarrollar Vipassana, tienes que entender los objetos de Vipassana y eso lo entenderás con el Abhidhamma Sangha y cómo desarrollas Vipassana y los entendimientos que surgen con Vipassana, etc. Entonces, de una manera mucho más práctica. Entonces, estos dos libros yo diría que eso, si podéis estudiar eso, vais a tener muy buena fundación, muy buen entendimiento del budismo Theravada. El Abhidhamma Sangha, que es el compendio del Abhidhamma, creo que lo tenéis en español, y el Visuddhimagga, que no sé si lo tenemos en español, pero creo que sí, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, Sí, ambos están en sí. español. ¿Sí está en español? Sí, El Pues mira, entonces, Visuddhimagga, el eso Visuddhimagga. es el Visuddhimagga. Sim, o El Visuddhimagga, Visuddhimagga, ¿no? há uma tradução em espanhol, sim. Não sei, não sei. Ah, Sim, hay. bien, después te lo voy a pedir. Bueno, eu passo. Sí. Mira, yo al principio, cuando estuve sobre todo en Myanmar, pues escuché un montón de estos libros, de la Vedamata Sangaha y el Visuddhimagga, ¿vale? Y también, claro, tenemos como, digamos, manuales de meditación que hacen con que el Visuddhimagga sea un poco más fácil de entender también. Pero luego vine a estudiarlo a fondo y más veo lo bueno que son estos libros, de verdad. Como ahora estoy estudiando, primero estudié el Abhidhamma Sangha. Nos tomó 3 años estudiando el Abhidhamma Sangha. Lo estudiamos 2 veces, ¿vale? 2 veces entero. Son 9 capítulos. Y ahora pues estamos estudiando el Abhidhamma en sí, el Dhamma Sangani, el primer libro del Abhidhamma. Y casi todo lo que vemos en el Abhidhamma está en el Abhidhamma Sangha. Entonces ahora estoy viendo con los textos base del Tipitaka directamente lo bueno que es el Abhidhamma Sangha. Entonces, si podéis estudiar el Abhidhamma Sangha y luego para la meditación el Visuddhimagga, vais a tener muy buen entendimiento. El tercer libro ya sería para monásticos, que es como un resumen del Vinaya, de las reglas, etc. Eso no tenéis que estudiar como laicos, solo si queréis ordenaros, por ejemplo. Entonces, estos dos libros es lo que yo recomendaría. Si podéis estudiarlo bien, no es solo leerlos, porque son libros difíciles, pero como estudiarlos. Y si lo hacéis, o sobre todo si tenéis un maestro que puede enseñar eso, vais a tener muy buen entendimiento. Luego ya, unos suttas importantes, vais a tener muy buen entendimiento del Theravada sin tener que leer tanto del Tipitaka en sí. Luego podéis ir al Tipitaka y leerlo, lo que tenéis en español o en inglés, y vais a entenderlo muy bien. Y no lo vais a- Lo que pasa es que eso, si uno va directamente a los suttas son como, es un resumen, es como, es, es, es muy breve, ¿sabes? Entonces, si uno estudia los suttas sin tener el Abhidhamma, el tercer Pitaka, hay pasajes que no lo entenderás bien, no lo entenderás de la manera correcta, digamos. Y ya puedes
digamos, caer pues, digamos, te puedes equivocar. El entendimiento. Algunas cosas no van a tener sentido o porque a veces la misma palabra refiere a distintos dhammas o distintas cosas. Entonces tienes que entender eso. Y eso, esa fundación, ese entendimiento básico, lo entiendes con el Abhidhamma Sangha. Luego ya entiendes, ok, vale, todo eso sigue estos principios. eh, ya podrás entender los suttas sin caer en equívocos, ¿entiendes? Entonces yo pues os sugiero eso, si podéis estudiar el Abhidhamma, ya sé que Bhante Nandi Sena lo hace, enseña el Abhidhamma, si podéis estudiar eso. Y luego el segundo, yo diría el segundo libro sería el Visuddhimagga. Y luego vuestra práctica también. Eso os dará mucho más seguridad y confianza en la enseñanza, porque podéis sentir, ¿no? Cómo la enseñanza de verdad, pues poco a poco abandona los estados mentales malos y la concentración se desarrolla y luego eso te da confianza en la enseñanza y vas viendo los beneficios, ¿no? Entonces, yo diría que estos son a lo mejor las tres cosas, el Abhidhamma Sangha para la fundación, el Visuddhimagga para la práctica y también vuestra práctica personal y luego ya otras cosas como suttas, Dhamma talks, etc. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta de Andrea, Mm. este, Sí, que con mucha paciencia han sí. estado esperando. A ver, Andrea, tenés el micrófono cerrado. Yo veo como que mandáis mensajes, yo veo como que hay mensajes allí, pero no los puedo leer. Sí, Dime, son mensajes Andrea, ¿no? de... A ver, Andrea, ¿tienes el micrófono apagado? Apagado. Sí, Andrea Franco. Ah, Andrea. Yo esperando a Andrea, alguien que no conociera, pero Andrea yo la conozco desde que era, desde siempre. Sí, pero Oye, no puede activar su micrófono. oi, Deia, acende o microfone, tá apagado, Deia. Sí, espera, Ok, ahora ok, sí, está ¿verdad? bien. Sí, Sí. vale. Bueno, bueno, seguimos entonces en el portuñol, porque yo estoy acá al lado de Uruguay, yo estoy en el Rio Grande do Sul, yo soy vecina de vosotros. Y la verdad es que a Stefano Almonje desde que tenía 10 meses. Y yo, Sí. sí, y yo practico el budismo acá en el Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Y es un Mm, centro donde yo creo que preferencialmente se tiene un trabajo para laicos y para laicos no iniciados, porque tiene una lenguaje muy sencilla para todo, para el Dharma, para todo. Y hacen un ujú. trabajo social muy fuerte también. Pero es que mi pregunta va para otro lugar. Mi pregunta, Estefano, es porque aunque yo practique el budismo, aun, ahora como está el mundo, te digo que Mm, estoy muy inquieta y por las guerras, sí. por las guerras. Yo quería saber cómo los monjes ahí en la Asia, ahí en Sri Lanka, donde estás, cómo miran a esto y, Mm, y si miran lo que hacen. Yo pregunto porque en la guerra del Vietnam los monjes tuvieron un papel muy importante. Incluso un monje mm, se prendió fuego, acuérdate, que fue una imagen que cambió el mundo. La gente no miraba la mm, guerra del Vietnam y cuando aquel monje se prendió fuego, el mundo empezó a mirar la guerra. ujú. Y, y lo que hace usted ahí con el mundo como está ahora, con tanta muerte, con tanto sufrimiento. Y porque a mí esto
vamos mal. Sin idea, entiendo. Gracias por la pregunta, Andrea. Sí, yo a la Andrea le conozco desde siempre, como has dicho, y, y crecí con su hijo, que es Pedro, y pues de mis mejores amigos y que estuvimos juntos muchos años. Incluso con el flamenco, estamos todos ahí juntos por el flamenco, o estuvimos, ¿no? Y ahora ya no estoy, pero esa es nuestra conexión. Eh, pues sí, es un tópico interesante, es un tópico importante también, como dices. Eh, no es nuevo, ¿no? Los conflictos siempre están ahí y lo que pasa es que hoy en día, bueno, hay este factor de que estamos todos mucho más informados de lo que está pasando, ¿no? O desinformados a veces, ¿no? Pero estamos más informados, tenemos más información de lo que está pasando al otro lado del mundo, etcétera. Y claro que siempre hubo conflictos desde el tiempo del Buda, incluso su familia, el Buda mismo. eh, el Buda lo que hizo que fueron a atacar a su familia, los Sakyas, y el Buda pues sabía que eso iba a pasar y intentó pues pararlo. Lo que hizo es que fue a la entrada del área donde vive o del país, digamos, en aquel tiempo es un área, no era un país muy grande como lo tenemos hoy en día, pero fue al área de los Sakyas y se sentó bajo un árbol sin hojas. Y luego el ejército enemigo vino y vio al Buda y saben que es un Sakya, y entonces pues le preguntaron, ¿qué haces bajo un árbol sin hojas? Y dice que el ombra, ¿no? Se dice, el ombra de la familia, Sombra. sí, el ombra de la familia es, digamos, de las más confortables o algo así, ¿no? Y ya con eso entendieron de que estaba allí pues, para evitar ese conflicto, ¿no? Luego hay otras ocasiones donde evitó conflictos de esa manera, nunca de una manera en el Buda o en el budismo, en la enseñanza, hay límites de lo que puedes hacer. Por ejemplo, uno puede intentar ayudar o resolver conflictos, pero nunca utilizamos la fuerza, por ejemplo, para hacer eso. Entonces, hay cosas que no se puede evitar, por ejemplo, como vemos en ese ejemplo. Luego, después de la tercera vez que pasó eso, en la cuarta vez, el Buda supo que no iba a poder prevenir eso y pasó lo que pasó. Entonces, luego explica por qué pasó eso, por el karma que hicieron en el pasado y todo eso. Pero sí que hay conflictos desde incluso aquel tiempo y antes de eso. Y sobre todo, lo que hacemos es ah, los monjes, en vez de estar directamente, digamos, luchando contra ese conflicto, lo que hacemos es, pues, ah, hablamos o direccionamos nuestro esfuerzo a la raíz, al problema principal, que son los estados mentales, ¿no? ¿Por qué tenemos conflictos hoy en día? Pues porque los líderes o tienen deseo por más poder, por más dinero, por más influencia, eh, etcétera. Todo tiene su raíz en los estados mentales, sobre todo de los líderes, ¿no? Entonces, pues el Buda, en vez de, por ejemplo, es la razón por qué el Buda no va por ahí dando medicinas. ¿Por qué el Buda no habló del cáncer, por ejemplo? Porque él estaba con lo que desarrolló él, está
pues enseñando lo mejor que puedes enseñar, lo más alto, digamos, que es como quitar los estados akusala, quitar ese apego, ese deseo, ese odio, esa aversión, esa ignorancia, que es la causa de todo lo demás. Entonces él pues direccionó su esfuerzo, su tiempo para eso, que es lo que solamente Budas pueden enseñar, ¿no? Cómo quitar esos estados mentales, que son la causa del sufrimiento, no solamente de conflictos, pero también del sufrimiento en una manera más profunda, como el ciclo de renacimientos, etcétera, ¿no? De maneras más y más sutiles, ¿no? Entonces, nosotros monjes, pues lo que hacemos es dedicarnos a eh, estudiar, practicar y enseñar esa enseñanza de cómo purificar la mente, cómo remover esa causa del sufrimiento, digamos, que también es una enseñanza que incluye al beneficio en esta vida, porque el beneficio, los beneficios, digamos, de la enseñanza del Buda son tres, principalmente tres en esta vida, que aquí incluye cómo vivir de una manera en armonía. Entonces aquí tiene partes de la enseñanza que no es sobre la meditación, que es cómo vivir, por ejemplo, en armonía. Sanghavatus, por ejemplo, podríamos hablar de Sanghavatus, eh, eh, bases para la armonía en comunidad. Luego, principios que líderes deberían de seguir, por ejemplo. Y tiene esa parte de la enseñanza que es para eso, para líderes, para comunidades, para familias, núcleos de la familia, cómo tener esa armonía digamos, en términos sociales. Luego enseña cómo tener más allá, después de la muerte, en el ciclo de renacimientos, pues tendremos, mientras estemos en ese ciclo, tendremos buenas o malas experiencias, ¿no? Vidas en general. Entonces, ¿cómo tener buenas experiencias? ¿Cómo tener salud? ¿Cómo tener sabiduría en el futuro? ¿Cómo vivir en un buen sitio, en una buena condición? ¿Cómo tener comida? ¿Cómo tener incluso cómo tener belleza? Todo eso también lo enseña. Dentro de lo que es el ciclo del mundo, cosas mundanas, incluso eso también es parte de la enseñanza. Ya es más profundo y trae a la larga más beneficios para la gente. Y luego ya, digamos, el beneficio más alto, que es de poner un fin a todo este ciclo, porque aunque tengas salud, aunque tengas sabiduría, aunque tengas buenas condiciones en el ciclo del samsara, todavía estás, digamos, ahí en este ciclo, estás como prisionero de este ciclo de samsara. Entonces, no tienes, mientras estés en eso, no tienes cómo evitar del todo el sufrimiento. Vas a envejecer, vas a ponerte malo, me faltan palabras, pero vas a Enfermo, morir, vas a empezar, ¿ah? ¿Cómo? enfermo, Eso, vas nacer a ponerte enfermo. vas, te vas a separar de cosas que quieres, de la gente que quieres, y vas a encontrar cosas que son dolorosas o peligrosas. No hay manera del todo de escapar de eso en el samsara, es imposible. Entonces, él enseña, digamos, esto, digamos, la enseñanza más alta, donde trae el beneficio más alto. Y eso es lo que trae, por ejemplo, para los seres vivos el beneficio más alto, porque si los monjes estuvieran enfocados en el conflicto en Irán o en el conflicto en Vietnam, por ejemplo, no podrían dedicarse al Dhamma, no podrían vivir y desarrollar esas calidades ellos mismos. Y el Dhamma
si los monjes no hacen eso o si mueren en conflictos, el Dhamma se desaparece. Entonces, el Buda, pues, manda ese mensaje, sin conflictos, no matar, sigue estos principios, no bebas, no mates, no mientas, y inspira a la gente a eso, y de cierta manera eso tiene efectos en la sociedad, pero pero hay límites de cómo lo hace. También siempre manteniendo en mente de que estas cosas surgen o ocurren por la naturaleza de los seres vivos, por sus deseos, por la aversión que tienen, y hay, hay cierto límite de lo que se puede hacer. Incluso el Buda con toda su sabiduría o incluso los poderes, digamos, psíquicos y basados en la concentración que desarrolló y todo eso, incluso hubo cosas que no pudo, digamos, evitar. Hay guerras, hay conflictos, hay gente que se muere, etc. Eso es parte del mundo. Entonces, uno tiene que, pues, desarrollarse a uno mismo, por eso hace falta un poco separarse de todo ese conflicto. Por eso ahí viene un poco el viveka, que se dice en Pali, es un poco ese, hasta cierto punto, isolarse o no estar tan involucrado en conflictos, y así puedes trabajar en ti mismo y luego trabajar en uno mismo y desarrollar esas calidades, y eso pues afecta a la gente pues que viene en contacto contigo, y luego tiene ese ripple effect en inglés, no sé cómo decirlo en español, que como una chain reaction. Nuevamente utilizo el inglés, entonces me Una, vienen como esas Sí, palabras. una reacción en cadena. Una Es reacción. una reacción en cadena desde eso, desde el individuo y de la enseñanza y del mensaje, e incluso el monje caminando, pues, y estando y enseñando, y incluso como el monje camina, por ejemplo, o pensemos en el Buda o en el Sangha en general, como camina, en cómo viven, ya es un ejemplo. Aunque a veces sin decir nada uno hace ese tipo tiene ese efecto en la gente. La gente ve cómo viven, y sin beber, sin matar, sin entrar en conflicto, trabajando en uno mismo, incluso llegando a tener éxito en esa práctica, porque el budismo no es algo que tú practicas para siempre. Hay algo que puedes llegar a obtener, digamos, y no lo pierdes, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la posición, sobre todo del Sangha. Luego, los laicos conectados al Sangha pueden involucrarse de cierta manera, un poco más activa, digamos, si queréis, eso más para la posición de los laicos. El monje tiene que mantener cierta neutralidad para protegerse, para proteger el Sangha, su práctica y la enseñanza. Si el monje toma lados, o si está con los Estados Unidos, si está con el Vietnam, o si está con el este y con el otro, el monje sería parte de ese conflicto. El Sangha no duraría tanto tiempo y la enseñanza se perdería. Entonces, incluso una regla importante, por ejemplo, que está conectada a ese asunto, es que monjes no pueden matarse, no pueden cometer suicidio. El Buda no lo permite. Entonces, por ejemplo, el caso de Vietnam, o incluso monjes en el Tíbet que también han hecho eso de quemarse, eh, eso en realidad las reglas no lo permiten. No es la manera que los monjes deben buscar mejorar o hacer esa diferencia. Tenemos que buscarlo con las palabras, con el ejemplo, con la enseñanza, con el caminar en el Estados Unidos por la paz, con el sentarse a meditar, con charlas y enseñar. Y así, esa es la manera del monje.
de hacer esa diferencia. Y la gente que tenga más oídos, que tenga más madurez, pues escucha y sigue, sobre todo gente joven, por ejemplo, es muy importante que tengan una buena formación con buenos principios, con principios morales, con entendimiento, con herramientas emocionales de cómo mantener la mente tranquila y sin estados fuertes prejudiciales y tal. Entonces, esa es la posición que el Buda dio a los monjes y al Sangha. Y incluso hay reglas que mantienen el Sangha no demasiado separados de la sociedad normal, pero de cierta manera conectados, pero tampoco tan involucrados que el Dhamma se pierde, o uno se distrae demasiado, o se involucra en conflictos. Entonces el monje tiene que buscar eso, es una posición neutral eh, y mandando ese mensaje bueno, el mensaje de la verdad y el mensaje que ayuda de esa manera. Y manteniendo la enseñanza y siempre pensando a lo largo plazo, eh, que eso va a continuar y a ayudar a generaciones en el futuro. Entonces, es la más, yo diría, la posición que tenemos como monjes. Entonces, ah, no sé, pero por lo menos ese tipo yo sé que a lo mejor ayudan a llamar, por ejemplo, lo que dices de lo que hicieron los monjes, pero si vemos a lo que el Buda quiere, no es de verdad cómo quiere que los monjes ayuden en términos de conflictos. Tenemos que buscar una posición neutral, pero ayudando hasta donde podamos, sin tomar, como decimos, lados, ¿no? Certo. Muito obrigado. Hum. Muitas É graças. uma, é uma questão difícil, viu, Deia? Uma questão difícil, eu entendo, que a gente normalmente pensa que tu tem que agir, atuar e inclusive usar força ou armas para parar o conflito, e eu acho que até certo ponto isso deve ser feito, talvez, por laicos, mas não é a posição do monge, não é o papel do monge, entendeu? Uhum. Sim, sim. Obrigado. Então, sim, para terminar, Hum. si porque hoy en día con las redes sociales, con el Internet, tenemos eso un poco demasiado. Estamos demasiado expuestos a eso. Entonces, si ves que eso te afecta demasiado, entonces ya pues intenta ajustar cuánto prestas atención a ese tipo de contenido, a ese tipo de conflicto, a ese tipo de cosas. Porque si hasta cierto punto es incluso bueno que veas los conflictos, que veas, porque eso, si prestas atención de una manera cúsala, de una manera hábil, pues te da entendimiento, te da el deseo por buscar la liberación incluso. Cuando vemos esos problemas y ese sufrimiento, uno pues si lo ve de la forma correcta, uno pues tiene más ese deseo que decimos samvega, se dice, ¿no? Que es el deseo por desarrollar, por liberarse, digamos, de manera simple. El deseo por liberarse del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento puede ayudar en ese sentido, que si uno presta atención de una manera correcta, lleva a eso, a ese deseo por liberarse del sufrimiento. También lleva a la compasión, lleva a buenas acciones para ayudar hasta cierto punto. Pero entonces hasta cierto punto lo haces y tiene beneficios mientras tenga esa buena perspectiva que te ayude, ¿vale? Pero llega un punto, sobre todo si la mente, por ejemplo, con una concentración más fuerte, con una práctica meditativa fuerte, eso no te afectaría, ¿vale? No te afectaría mucho y cuanto más alto te afectaría menos y menos. Pero
sin esa práctica, sin esa fundación de la concentración, etcétera, tienes que un poco tener cuidado con cuánto prestas atención a ese contenido. Cuando ves que te pones demasiado triste o te pones demasiado, como dices, ah, nerviosa o lo que sea, Mal, que me es normal. pongo mal. Sí, uno se pone mal, uno se pone, Sí, uno se siente que no puede cambiar, uno se siente, sí, sí, todo eso es normal que uno sienta eso. Entonces, en ese momento tienes que un poco tomar a lo mejor distancia y a lo mejor, pues, prestar atención a algo más bueno, algo más kusala, algo que te ayude a recobrar el equilibrio para que mantengas ese equilibrio. Y entonces, pues uno puede entender hasta qué punto uno puede, pues, involucrarse en ese tipo de cosas y ayudar a los demás. Siempre, pues, entendiendo y manteniendo en cuenta tu situación mental, sobre todo. Entonces, con tu mindfulness, atención plena, intentas entender cuánto puedes involucrarte y cuándo es demasiado para ti misma. Y a lo mejor con más seguridad luego puedes hacerlo. Entonces, aquí una calidad importante que es muy difícil de desarrollar es UPK, que es ecuanimidad, que es entender o mantener en cuenta ese entendimiento que te trae una neutralidad en la mente, que es el entendimiento de que seres vivos dependen de su karma, de sus acciones que han hecho también en el pasado. Y hay un límite de lo que podemos hacer por ellos. Entonces, ese entendimiento, ese tipo de reflexión, te trae esa neutralidad y te quita ese sufrimiento. Entonces, eh, ah, uno que quiere vivir en el mundo con todo eso pasando, incluso cosas buenas, normalmente hablamos de lo malo, ¿verdad? Me viene el inglés, perdón. Hablamos de lo malo, ¿vale? Ah, de cómo las cosas malas nos afectan, pero también hay cosas buenas, placenteras, que también nos afectan y nos afectan de manera positiva y a veces también nos afectan de manera negativa. Incluso eso es más, si vemos de cómo funciona el deseo, el apego y la mente en general, los estados acúsala, incluso son más peligrosos, esas cosas buenas del mundo. También ya piensa en cosas placenteras, ¿vale? En los placeres de los sentidos, etcétera, ¿no? Eso también te quita esa armonía mental. Y eso también tienes que entender cuánto puedes buscar y prestar atención a ese tipo de cosas y intentar mantener la mente en ese balance neutral. No quiere decir que no tengas felicidad, no es lo que estoy diciendo, pero es cierto balance en que tu mente puede ver, escuchar, involucrarse con cosas buenas y malas del mundo sin ser afectado demasiado. Un arahat tiene esa calidad que se llama chalang-upeka, que es lo que he dicho, upeka, esa calidad de upeka, esa neutralidad o ecuanimidad, que tiene en el caso del Arahant, el que ha quitado todos los estados mentales malos, tiene 6 factores. 6 factores. Ese upeka con 6 factores o 6 calidades, que es el upeka en relación a todos los objetos de los 5 sentidos y de la mente en sí. Entonces, en estos 6 aspectos, solamente el Arhat puede vivir en el mundo sin tener ningún problema, digamos, y ver cosas buenas y cosas malas, cosas bonitas, cosas feas, sin manteniendo ese upeka, esa tranquilidad, esa paz mental. Entonces, pues busca ese equilibrio y sigue haciendo tu práctica y desarrollando esos estados buenos
y entiende mejor cuánto puedes involucrarse y prestar atención a ese tipo de cosas. Vale, vale, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Nada de... Bueno, Bante, fue tan interesante que nos extendimos bastante, ¿no? Sí, No sé si queda no sé qué otra hora es. pregunta breve para hacer. A ver, Ana quería hacer una breve pregunta, creo. No, Sí. quería agradecerle, expresarle mi gratitud sabiendo la hora que está usted, ya son las 21. Muchas gracias por esta charla, por estas buenas condiciones y que se pueda seguir en contacto. Muchas gracias, Bante, gracias a todos. De nada, Ana, gracias a vosotros y espero que podáis seguir practicando con confianza y aprendiendo más y más y que tengáis estas clases que buscáis. A lo mejor os puedo ayudar a ver cuánto puedo hacer mientras esté aquí estudiando. Todavía me queda algunos años de estudio, pero luego a lo mejor cuando termine ya podré a lo mejor dedicarme más a estudiar y pues a lo mejor puedo volver al Brasil, no sé qué voy a hacer en el futuro, pero seguramente hasta cierto punto pues quiero darles esa oportunidad también de transmitir lo que haya aprendido con la enseñanza y todo eso. Entonces pues estoy contento con nuestro primer contacto y espero que podamos hacer más y más cosas si el tiempo permite y a lo mejor estas clases, ¿no? Que queréis. Creo que la Vidamata Sangha, si habláis español todos, podéis aprenderlo con Bhante Nandisena, que es mexicano, si no me equivoco, y lleva ya muchos años en México enseñando, y él estudió en Myanmar, o estudió en América, pero con un maestro de Myanmar y estudió el Abhidhamma, entonces estoy seguro que os puede dar también muy buena introducción, incluso de manera profunda en estos principios, por ejemplo, importantes del Abhidhamma, que es como la fundación, la matriz del Dhamma, de cómo funciona la mente y cómo funciona el samsara y karma y todo eso. Entonces, os recomiendo, ¿no? Que busquéis con Bhante Nandisena y a lo mejor, no sé si no hay nadie que enseña el Visuddhimagga, por ejemplo, a lo mejor podríamos considerar, a ver si podemos a lo mejor hacer eso en el futuro. O los Bhantes que conocéis, si les podéis pedir ese tipo de enseñanza, yo creo que os ayudaría un montón. ¿Mm? Bueno, muchísimas Bante, gracias. justamente sé que usted va a dar una charla ahora, el 26 de junio, para Eh, el IEF. Sí, Eso es. sí, yo Sí, voy a sé, dar, porque sí, sí, voy a dar una charla. Y la charla de la semana que viene va a ser un sí, poco más, va a ser más compleja. Vamos a hablar un poco de una parte del Dhamma Sangani, que es el primer libro del ya, Abhidhamma. Entonces va a ser un poco abhidhamic la charla, pero muy interesante. Cómo paso a paso quitamos todos los akusala-dhammas. ¿Qué son akusala-dhammas? Y cómo los podemos abandonar. Entonces, sí, ese abandono noble, que lo llamo sí, un abandono noble, cómo podemos abandonar estos estados mentales malos y cómo ocurre eso paso a paso de manera así muy, muy detallada y específica. Eso va a ser la semana que viene, si sí. queréis. El Venerable está dando ahora mismo el curso ese, del Dhammasangani. Así que va a Ah, ser sí, muy... Sangani, Sí, eso da. Eso es. Muy lo bien, está muy bien. dando ahora mismo con el Lata Salini y bueno, entonces va a ser muy apropiada Ah, la charla. Muchas gracias. qué bien, Sadhu, Sadhu. Muchas gracias, Banchi. Gracias Gracias, a todos. Bante. Tiratana. Muchas gracias a Venga, todos. Muchas Un buen gracias por este encuentro. de nada, gracias a vosotros. Eu pus acá en el chat um PDF Ah, com um artigo aí, ó, o com Visto de esse Mago, Maga. ó. Isso, ó, o Visto de Mago, eu tô vendo lá, ó.
En español, ¿no? Clovis. Sim, Clovis, espanhol. ¿no? Sim, Clovis. Eso. Podéis leer el Visuddhimagga. El Visuddhimagga tiene digamos, el Visuddhimagga, que es un libro un poco grande y tal. Ah, y luego tiene otro libro que lo explica, el Visuddhimagga Mahatmika. No sé si lo tenemos en español, eso sería también muy bueno, porque un poco expande un poco y explica cosas, a lo mejor puntos un poco difíciles, pero podéis leer esto y es bastante práctico ese libro. Es como el manual, digamos, de meditación. ¿Mm? Obrigado, Muchas Bando. gracias. Mm. Mucho meta, Fante. Gracias. Venga, Ana, Muchas gracias. Muchas encantado. De gracias. nada. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a Gracias vosotros a todos. por enseñar el Gracias. Dhamma y estudiar el Dhamma y practicar el Dhamma. Y hacéis mucho mérito y para concluir, podemos compartir, ¿no? Compartir estos méritos. Entonces, compartimos méritos. Es otra manera de hacer mérito, ¿verdad? Con Dhamma Savana es una manera de hacer méritos. Y cuando enseñamos o escuchamos el Dhamma, pues hay un montón de momentos mentales, ¿no? De entendimiento y kusala, ¿no? Entonces hacemos mérito y eso pues trae la madurez en el Dhamma y también produce buenos resultados en el futuro y podemos compartir eso con todos los seres que eh, tengan también la oportunidad de aprender el Dhamma y ah, que puedan desarrollar metta, que es una de las herramientas que tenéis más fuertes para ayudar con conflictos, que es el metta. El metta podéis, yo escribí recientemente en mi página web, que estoy poco a poco haciendo, escribí sobre el metta, y el metta tiene un efecto en la persona que es tu objeto de meta. Entonces, podéis desarrollar todos los días un poco ese tipo de concentración con meta y podéis ver cómo desarrollarlo. Y eso no solamente os ayuda a vosotros mismos, pero también ayuda a los demás seres que tenéis como objeto de meta. Entonces, os recomiendo que hagáis meta a vuestras comunidades, incluso al país o a todo el mundo, incluso a devas que también a veces tienen influencia en conflictos y cosas de esas. Entonces, os recomiendo ese tipo de herramienta que ya ayuda a la sociedad y ayuda a vosotros mismos también. Entonces, que podáis desarrollar eso y que podáis ayudar a vuestras comunidades a entender y tener buenos principios de ética y de entendimiento de cómo funciona la mente y cómo quitar esos estados mentales malos y que podáis a vosotros mismos desarrollar el Dhamma y tener mucha confianza en ello hasta que no tengáis dudas. La semana que viene vamos a hablar de eso, de cómo todas las dudas sobre el Dhamma, aspectos básicos o importantes del Dhamma, pues no sobreviven el primer estallo de liberación. Entonces, si podéis llegar a ese estallo donde ya no tendréis ninguna duda sobre cómo desarrollar eso y sobre las nobles verdades y sobre samsara y sobre la ley del karma, etcétera, ¿no? Entonces, os deseo que podáis desarrollar eso lo antes posible y, y llegar a ese objetivo, ¿no? Que es de ver nibbana o de purificarse. Y si queréis ayudar un montón a los demás también, que si estáis haciendo ese tipo de práctica, también hay monjes o gente laica que están haciendo eso que, ah, que están pues perfeccionándose, ¿no? Están practicando pues caminos un poco especiales dentro del Dhamma, pues quieren ser discípulos especiales para ayudar a más gente o quieren ser incluso budas,
gente que está practicando con esa intención de no solamente llegar a esto, digamos, esta liberación, o ah, ah, perfeccionamiento de uno mismo, pero también a ayudar a los demás, ¿no? O enseñar el Dhamma, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, os deseo que podáis perfeccionaros en vuestro camino y comparto mi mérito de mis estudios y mi práctica con vosotros y con todos los seres, ¿vale? Sadhu, sadhu, sadhu. Podemos hacerlo en pali si lo sabéis. Akasattha cha bummata deva naga mahiddika punyantang anumoditva chirang rakkanta sambuddha sasanam. Akasattha cha bummata deva naga mahiddika punyantang anumoditva chirang rakkantu sambuddha desanam. Akasattha cha bummata deva naga mahiddika punyantang anumoditva chirang rakkantu sambuddha savakam chirang rakkantu mam param. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Bueno, Buen fin muchas de gracias, semana. Bhante. Linda semana a todos. Muchas gracias, Bhante, por Que estar. tenga un buen descanso y nos vemos la próxima semana con entusiasmo. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta luego. Gracias a todos, buen descanso.